Contrabando. El contrabando es una conducta históricamente antigua, pues concurre desde que existe el comercio internacional. Por distintas razones, los estados pueden querer limitar el ingreso de determinados bienes a sus mercados y los prohíben por completo, o establecen aranceles elevados, incluso para aquellos bienes que sí pueden válidamente ingresar al país. El Estado percibe unos recursos por concepto de aranceles. Estos aranceles suben o bajan dependiendo de distintas circunstancias. En todo caso, para poder controlar tanto el ingreso y la salida de productos como el pago de los correspondientes aranceles e impuestos, el Estado dispone de unos lugares específicos en los que se desarrollan las actividades de envío y recepción de mercancías. Se trata de los puertos, aeropuertos internacionales y pasos de frontera terrestre. En todos estos sitios, las autoridades disponen de controles aduaneros. El contrabando, en esencia, implica ingresar o sacar bienes del país evitando estos controles aduaneros. Por ello, la conducta tipificada por el primer inciso del artículo 319 del Código Penal de 2000 hace referencia a esa conducta precisa, por lo que contiene el ingrediente normativo, por lugares no habilitados de acuerdo con la normativa aduanera vigente. Sin embargo, esa no es la única conducta que se encuentra tipificada por el artículo 319. El segundo inciso del artículo 319 recién referenciado consagra otra modalidad de contrabando que se centra en ingresar bienes por los lugares que legalmente corresponde, pero utilizando mecanismos para evitar que las autoridades aduaneras los puedan detectar o inspeccionar. Esto suele darse a través del uso de caletas u otros mecanismos sofisticados para disimular la existencia de esas mercancías. Se trata de una práctica muy usada en casos de tráfico de estupefacientes, que es otro tipo penal distinto, pero que igualmente se emplea con el objetivo de ingresar o sacar mercancías de contrabando. En el año 2015, se aprobó la Ley 1762 de 2015, denominada también como Ley Anticontrabando, que buscó fortalecer la respuesta del país frente a un número de conductas que estaban afectando tanto al Estado como a muchos productores colombianos e importadores legales. Esto debido a que uno de los efectos del contrabando es que la mercancía se puede conseguir a mucho mejor precio que la mercancía que ha ingresado legalmente, pues no le cargan al comprador final los costos de impuestos, tasas y aranceles que corresponden. Por eso, la citada ley aprovechó para actualizar este tipo penal, incluyendo circunstancias de mayor punibilidad. No afectan la pena imponible incluida en el tipo penal, sino la selección de los cuartos aplicables de acuerdo con la dosificación punitiva de los artículos 60 y 61 del Código Penal. No viene al caso estudiar a fondo los conceptos de usuario altamente exportador, ALTEX, usuario aduanero permanente, UAP, usuario u operador de confianza, operador económico autorizado, OEA, pues corresponden a una categoría de usuarios aduaneros que, debido a circunstancias como la cantidad de operaciones de comercio exterior, mantienen un régimen especial. Conviene señalar, sin embargo, que las penas imponibles a estos usuarios son mayores debido a la especial confianza que previamente el Estado colombiano ha tenido en ellos al incluirlos en estos regímenes especiales. Fraude aduanero. En la parte anterior se hizo referencia a la Ley 1762 de 2015 o Ley Anticontrabando. Esta norma se enfocó en gran medida en intentar contrarrestar un fenómeno que de manera coloquial se denomina como contrabando técnico, que curiosamente es un nombre antitécnico para esa figura. En esencia,
El origen de este problema se presenta en que el comercio internacional se encuentra tan regulado que existen múltiples partidas para referirse a un mismo tipo de productos. Por ejemplo, un usuario no conocedor del tema podría pensar que las barras de acero son de un único tipo, y ello resulta absolutamente equivocado, por razones técnicas que no conviene detallar en este momento. Hay varias especificaciones que hacen que varíe el pago de los aranceles. Sin embargo, se está ante un flujo tan constante de mercancías y documentación, es fácil no poder identificar exactamente cuál de las partidas arancelarias aplica. Por ello, la actividad tributaria y aduanera en gran medida depende de que los sujetos pasivos de la declaración consignen en ella. Esto, sin embargo, no quiere decir que el Estado deba únicamente quedarse con esa información, porque la misma puede ser perfectamente verificada para saber si las declaraciones rendidas ante las autoridades aduaneras son acertadas. En ese contexto es en el que conviene analizar la evolución del tipo penal de fraude aduanero. Anteriormente, la conducta tipificada por el artículo 321 del Código Penal de 2000 se denominaba defraudación a las rentas de aduana. Se cometía por declarar tributos aduaneros por valor inferior al que correspondía por ley. Ya en 2015, con la expedición de la ley anticontrabando, la configuración del delito cambió, puesto que lo que se sanciona no es declarar menos de lo que corresponde, sino engañar a la autoridad aduanera, con la finalidad de evadir total o parcialmente el pago de tributos, derecho o gravámenes aduaneros. La estructura es mucho más cercana a la de un delito como el fraude procesal, en el que el simple intento de engañar a la autoridad aduanera consuma el delito, y no se requiere de un resultado específico. La modificación del tipo penal en el sentido de pasar de sancionar los vicios en la declaración hacia prohibir un intento deliberado por engañar permite incluir allí muchos más comportamientos que afectan el orden económico en materia aduanera, así como ampliar el espectro de sujetos activos que puedan estar cobijados por la conducta. ¿Cómo mejorar? El fraude aduanero incluye varias formas de defraudar las arcas del Estado a través de mecanismos que buscan pagar menos de lo debido. Evidentemente, para configurar estos delitos es indispensable que se pueda demostrar la realidad aparente que presenta el obligado aduanero y la realidad que se oculta detrás de las artimañas. Esa distorsión de la realidad no es muy distinta a otros fenómenos defraudatorios, tales como el de la estafa o el fraude procesal. De esa diferencia en los aspectos técnicos, será necesario verificar que hay una diferencia en aranceles por pagar. Al estructurar este punto, se podría probatoriamente entender por demostrado el ingrediente subjetivo contenido en la norma. Lavado de activos. Pocos delitos han despertado tanto interés a nivel nacional como el delito de lavado de activos. Se trata de una conducta compleja y que en un principio parecería de infrecuente ocurrencia dada la gran cantidad de elementos que contiene, así como la complejidad demostrativa de los mismos. Sin embargo, este tipo penal es uno de aquellos que más se ha estudiado por parte de los doctrinantes nacionales y ha llevado incluso a pensar erróneamente que el concepto de derecho penal económico está casi que intrínsecamente atado a este tipo penal. En Colombia, que ha sido históricamente sede de toda una serie de actividades asociadas con el narcotráfico, se ha visto igualmente el impacto de la conducta de lavado de activos. Para entender bien este tipo penal, conviene partir de esa realidad del narcotráfico, para explicar de qué manera ello deriva en esta conducta. Desde las primeras etapas del derecho penal, se ha asentado un principio según el cual del delito no pueden surgir derechos. Si traficar con estupefacientes es ilícito, pues el rédito que se obtiene de ese negocio es igualmente ilícito. En consecuencia,
Una de las cosas de los traficantes de drogas que querían hacer era dar apariencia de legalidad a lo que se había obtenido ilícitamente. Con ese fin, utilizaban distintas maneras creativas para intentar legalizar el tráfico de esos bienes o recursos. De allí los nombres que recibe habitualmente este delito: blanqueo de capitales o lavado de activos. En ambos casos, el término de lavado o blanqueo hace precisamente referencia a ese intento de legalizar lo ilegal. En sentencia de 6 de mayo de 2020, con radicado 49906, la sentencia no tiene la nomenclatura habitual de las providencias recientes y ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández Barbosa. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resumió los elementos del lavado de activos. Entre ellos, recordó que se trata de un delito autónomo, lo que implica que no necesariamente debe existir una sentencia condenatoria respecto de lo que comúnmente se denomina el delito fuente, es decir, el delito de cuyo producto se genera la ilicitud de los recursos que intentan lavar o blanquear. Si bien no debe existir una sentencia para demostrar ese hecho, el origen ilícito de los recursos debe estar plenamente probado y no debe inferirse. Se trata de un origen inmediato o mediato, por lo que la relación de varias transacciones sobre esos bienes no impide que se configure el delito de lavado de activos. Por ello, de los 9 verbos rectores que aparecen en la norma: adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre, o de los cerca de 20 tipos de delitos que aparecen relacionados en el artículo 323 del Código Penal de 2000, no tiene mucho sentido intentar aprenderse cada uno de ellos. Es mucho más útil entender el modelo del delito de lavado de activos, su origen y finalidad, para comprender que por razón el tipo penal incluye esos verbos rectores y esas conductas típicas. En esencia, la política de lucha contra las drogas trajo consigo una gran cantidad de instrumentos internacionales. Que entre otros aspectos llevaban a que el país se obligase a atacar el tráfico de estupefacientes y los canales financieros utilizados por la delincuencia para intentar lavar los dineros producto de los ilícitos cometidos. En Colombia esto se dio básicamente a través de la expedición de 3 normas. El artículo 31 de la Ley 190 de 1995, que modificó el tipo penal de receptación existente en el Código Penal de 1980, la Ley 365 de 1997, que adicionó el capítulo de lavado de activos a los delitos contra el orden económico social del Código del 80, y finalmente la expedición del Código Penal actual, que incluyó el tipo penal de lavado de activos en el artículo 323. El actual artículo 323 ha tenido 5 versiones desde la expedición del Código Penal, además de una sexta si se incluye el argumento generalizado de penas que trajo la Ley 890 de 2004. La última de estas modificaciones se dio con la ya mencionada Ley Anticontrabando, Ley 1762 de 2015, que incluyó las conductas relacionadas con el contrabando como delitos fuente, dado que la delincuencia organizada busca acudir a nuevos mecanismos para intentar escapar a la severidad de las sanciones por lavado de activos. Sea lo último señalar que mientras el delito de lavado de activos surgía su devenir legislativo, como recién se ha señalado, igualmente se vino estructurando y desarrollando la figura de la extinción de dominio que, sin ser una sanción de carácter penal, iba muy de la mano con los objetivos legislativos del lavado de activos. En un caso se busca establecer sanciones penales y en el otro acaso atacar el patrimonio de quienes incurrían en conductas como el lavado de activos o similares.
¿Sabías que de la mano con las iniciativas para instituir el lavado de activos y la extinción de dominio, a nivel del sector financiero se han venido desarrollando otras iniciativas que buscan impedir que este sector sea utilizado para blanquear capitales? Entre estas, una muy importante que existe en el país es la obligación de que las instituciones financieras cuenten con un sistema SARLAFT. Por sus siglas significa Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Estos sistemas buscan evitar la utilización del sistema financiero institucional para la comisión de ilícitos o para usar recursos tanto para el lavado de activos como para la financiación del terrorismo. La aplicación estricta de estos sistemas es una obligación con miras a proteger el orden económico social. Testaferrato. El delito de testaferrato, tipificado por el artículo 326 del Código Penal del 2000, es más fácil de entender cuando se tiene una comprensión suficiente de cómo funcionan los delitos de narcotráfico y sus conexos. Cabe resaltar que esos delitos forman parte de los delitos contra la salud pública y no son objeto de estudio en este módulo. Sin embargo, el contexto social y cultural permite entender de manera general cómo funciona esta tipología de delitos, de los cuales existen más de 10 tipos penales distintos que sancionan distintas conductas conexas con el narcotráfico. Adicionalmente, ya se ha visto cómo funciona el lavado de activos, por lo que es fácil entender cómo funciona el testaferrato. Sea lo primero a hacer referencia al término de testaferrato. No se trata eminentemente de algo penal. Esto se evidencia al revisar su significado en el diccionario de la Real Academia Española de 2022. Allí se evidencia que el testaferrato es una persona que presta su nombre en un contrato, pretensión o negocio que en realidad es de otra persona. Esto, sin embargo, no es ilegal per se. El derecho civil colombiano, por ejemplo, admite esta figura dentro de lo que se conoce como la simulación de contratos. Una de las posibilidades que se prevé en materia de simulación es que una persona realice un negocio en el que realmente el dueño es otra persona. Tan cierto es lo anterior que existe el mandato sin representación, que igualmente permite efectuar negocios como si fuesen a nombre propio, aunque realmente es por encargo de otra persona. En ese caso, no se explica la representación y por eso se llama mandato sin representación. En sentido estrictamente técnico, estas personas también son testaferros. Sin embargo, dada la connotación negativa del término por su asociación a la delincuencia organizada, rara vez se acuña ese término para referirse al nombre de hombre de paja en materia civil. Entonces, ¿qué es lo que hace que el tipo penal de testaferrato sea delito? La proveniencia de los recursos. En esencia, el negocio del narcotráfico es un negocio complejo de suministro y compraventa de drogas ilícitas. Sin embargo, por muy ilegal que sea, sigue el patrón común de la entrega de un bien, estupefacientes, a cambio de dinero o de otros bienes en especie. Ese dinero o esos bienes en especie, por ministerio de la ley, son igualmente ilícitos. En consecuencia, las personas que son conocidos miembros de esos carteles o redes de narcotráfico no pueden válidamente figurar como dueños de nada, porque inmediatamente se les desconocería su titularidad sobre esos bienes. Es allí donde aparece el testaferro en la operación. Se trata de una persona que en principio no tiene ningún nexo con el negocio del narcotráfico y por lo tanto podría válidamente realizar negocios de adquisición de bienes. Esta persona, similarmente a las operaciones de derecho civil recién vistas, adquiere bienes a nombre propio, aunque realmente esos bienes no son de esa persona porque no los ha adquirido con verdadero ánimo de señor y dueño, y tampoco es el dueño de los recursos con que se adquirieron. Son personas que simplemente figuran como dueños. Como se observa, es esa conexidad con el delito del narcotráfico y sus conexos,
entiéndase todos los delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, lo que les da a esos negocios la categoría de delitos. Es de anotar, sin embargo, que en el año 2002 se ampliaron los delitos conexos, puesto que desde esa época también se incluyen los delitos de secuestro extorsivo, extorsión y sus delitos conexos. Ese año se dio una modificación legislativa tendiente a atacar una de las redes de financiamiento de las guerrillas en ese momento, razón por la cual en la actualidad son esos tres fenómenos delictivos: narcotráfico, secuestro extorsivo y extorsión, los que dan lugar a que se contaminen los bienes utilizados por el testaferrato. Enriquecimiento ilícito de particulares. El artículo 327 del Código Penal de 2000 consagra el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Es necesario recordar que en el escenario 6 se revisó el delito de enriquecimiento ilícito de servidores públicos y que ese delito atenta contra el bien jurídico denominado administración pública. Este tipo penal que ocupa este escenario, en cambio, tiene un sentido distinto, puesto que se encuentra dentro del mismo capítulo quinto del título 10 de la parte especial del Código Penal de 2000. Este capítulo quinto es el mismo capítulo del tipo penal de lavado de activos, al punto que adquiere dicho nombre el capítulo. En consecuencia, la lógica de uno y otros delitos difiere a partir de este simple hecho. En el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, lo que la norma salvaguarda es el hecho de que los servidores públicos obtengan otros ingresos a los que se les sirve de remuneración por su servicio público. Esto bajo el entendido de que un ingreso adicional no justificado implicaría una seria posibilidad de poner en riesgo el actuar de la administración pública. El tipo penal de enriquecimiento ilícito de particulares se hace especialmente distintivo por la exigencia de que el origen de los recursos derive de una actividad delictiva. En consecuencia, lo que se busca sancionar es el hecho de que el particular incremente su patrimonio a partir de actividades delictivas, las haya o no cometido él mismo. Este último punto señalado es particularmente interesante, dado que el tipo penal no exige que el particular sea quien cometa el delito. Basta que, en términos reales y no formales, obtenga un incremento patrimonial. Por ello, el tipo penal incluye dos fórmulas, de manera directa o por interpuesta persona, y el incremento patrimonial para sí o para otro, lo cual permite, por ejemplo, que este tipo penal pueda concurrir con otros delitos como el lavado de activos y el testaferrato. Descendiendo de nuevo a este tipo penal en específico, la Corte Suprema de Justicia recientemente ha acordado los elementos para su configuración. La imputación de este delito procede cuando la hipótesis de hechos jurídicamente relevantes incluye a. Obtención de un incremento del patrimonio propio o ajeno. B. La no justificación del incremento patrimonial. C. Que ese incremento patrimonial no justificado sea consecuencia de una actividad delictiva antecedente del mismo sujeto u otro. Y D. Cuando la actividad ilícita es cometida por un tercero. Basta que el sujeto haya tenido conocimiento del origen ilícito de los recursos. Corte Suprema de Justicia, SP 2021-2022. Reiterado lo ya señalado, el tipo penal incluye una fórmula final que muestra la posibilidad de concurrencia con otras conductas conexas a la manera como se obtuvo ese ingreso patrimonial, lo que comúnmente se ha denominado en materia de lavado de activos el delito fuente. Sin embargo, cabe igualmente resaltar que, como ocurre en el ámbito del derecho penal, no se puede doblemente sancionar ese mismo enriquecimiento, razón por la cual no es posible que concurran dos tipos penales en los que se sancione ese apoderamiento, por ejemplo, en el caso del hurto y el enriquecimiento ilícito de particulares. En auto AP 714 de 2019, por ejemplo, se muestran casos en los que sí puede darse ese concurso de manera válida,
como el caso del lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares. Apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan. Este tipo penal se encuentra tipificado por el artículo 327A del Código Penal del 2000. Este tipo penal, incluido por la Ley 1028 de 2006, cobra sentido especialmente por la importancia estratégica que tiene y ha tenido en el país la exportación de hidrocarburos. Todo el capítulo 6 del título 10 del Código Penal de 2000 fue adicionado por la citada ley. Esa específica ley tenía únicamente como objeto incluir estos tipos penales relacionados con la protección penal en contra de conductas que atentan contra la actividad petrolera principalmente. Sin embargo, este tipo penal no nació con esa iniciativa legislativa. En un principio, el Estado colombiano declaró el estado de conmoción interior en el año 2002 y, en virtud de esas facultades extraordinarias, expidió el decreto 1900 de 2002. En ese decreto se incluyó el delito en mención, pero con una modalidad de hurto de hidrocarburos y sus derivados. Ese decreto legislativo, sin embargo, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-939 de 2002. Por ello, adicionalmente, se incluyó como tipo penal dentro de la Ley 782 de 2002, artículo 44, que prorrogaba la vigencia de la Ley 418 de 1997. La ubicación de las mencionadas conductas punibles bajo el título recomendado resulta necesaria desde el punto de vista técnico, económico y de conveniencia, pues no se remite a duda, y no sobra repetirlo, que se trata de una infracción que ataca distintos bienes jurídicos, que no solo lesiona o pone en peligro la seguridad de sus titulares o víctimas individualmente considerados, sino que causa enormes daños a la economía nacional, afecta sensiblemente los servicios primarios de la sociedad y altera de manera dramática el ecosistema y el medio ambiente. Congreso de la República 2005, página 23. El hecho de que la conducta haya sido ubicada en el título de los delitos en contra del orden económico-social no cambia el hecho de que se trata de una conducta que se configuraba como una forma de hurto. Sin embargo, al parecer con miras a que la confusión entre ambas conductas no fuera tan evidente, se cambió de nomen iuris de esta conducta para denominarse como actualmente se encuentra en el Código. El verbo rector es el mismo y lo que varía principalmente es que se trata de una norma especial en cuanto al objeto material de este y en cuanto al lugar del cual son extraídos. Son conductas habitualmente cometidas por grupos organizados al margen de la ley y no como delincuentes ocasionales. Referencias: Bazán y Montoya de 2019. Del lavado de activos. En Lecciones de Derecho Penal, parte especial, volumen 1, páginas 81 a la 98, Departamento de Publicaciones, Universidad Externado de Colombia. Castro, Cuenca, C.G. y Araujo Ariza, A. 2011. Lavado de activos y conductas afines. Manual de Derecho Penal, parte especial, tomo 2, Universidad del Rosario. Código de Comercio, Decreto 410 de 1971. Código Penal, Ley 599 de 2000, 24 de julio del 2000. Comisión de la Comunidad Andina 2000, Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Congreso de la República 2005, Gaceta del Congreso número 183. Constitución Política de Colombia de 1991, Gaceta Constitucional. Córdoba M. Ruiz, C.E. Delitos contra el orden económico social, en Lecciones de Derecho Penal, parte especial. Departamento de Publicaciones, Universidad Externado de Colombia. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto AP 714 del 27 de febrero de 2019. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 3 de junio de 2020, expediente 54131, magistrado ponente Jaime Humberto Moreno Acero, entre otros.
Información técnica, Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad, Módulo Penal Especial, Delitos contra el Patrimonio Económico y Orden Económico y Social, Delitos contra el Orden Económico y Social. Autor Javier Darío Pavón Reverendo. Asesora pedagógica Diana Carolina Gil Buitrago. Diseñador gráfico Oscar Rojas. Lecturas para ustedes por Juan Carlos Tejero Medina. Y que la sabiduría nos acompañe en los próximos exámenes. Un abrazo para todos.